Bendiciones, amados buscadores de su presencia. Estamos aquí una vez más para compartir contigo la palabra del Señor. Sabemos que estamos pasando momentos difíciles, momentos aterradores con la situación de nuestro país, Venezuela, con la situación a nivel mundial, pero creemos en Dios que su palabra es una luz. La Biblia dice en el Salmo 119, 105, el salmista escribió: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Deja que la palabra de Dios te reconforte, deja que sea esa luz que te guíe y que te pueda alumbrar en medio de la oscuridad que tal vez estés viviendo. Esta palabra del Señor es para ti. Dios te bendiga. Dios les bendiga, iglesia, agradecidos con el Señor porque una vez más podemos compartir la palabra del Señor, una palabra que nos edifica, una palabra que nos transforma, y eso es lo que debe producir el Evangelio en nuestras vidas. Debe traer cambios, debe traer renuevos, debe traer una vida grata al Señor. En este día queremos hablarte acerca de qué hacer en medio de las adversidades, porque ciertamente, seas creyente o no seas creyente, atraviesas por situaciones difíciles. A veces las personas tienen la idea de que, aceptar a Cristo es la solución a todos los problemas, ya no va a haber más situaciones. Y aunque los he enseñado en vídeos anteriores, quiero resaltar un poco ciertos casos en las Escrituras. Ciertamente estas personas nos enseñan cómo ellos pudieron hacerle frente a las diferentes situaciones que se enfrentaron y en las cuales estuvieron a punto de perder sus vidas. Quiero empezar con lo que dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20. Voy a leer versículos del 1 al 11. Y dice la palabra del Señor: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Verso 4. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del palacio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondiendo Isaías: esta señal tendrás de Jehová. ¿De que hará Jehová esto que ha dicho? ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los 10 grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Qué tremenda sentencia recibe el rey Ezequías a través de las palabras que vino a traer Isaías de parte de Dios. Ciertamente nadie quiere recibir una palabra así de parte del Señor. Noticias terribles. Él estaba enfermo, como acabamos de leer, pero vemos que llega el profeta Isaías a su casa, y a lo mejor Ezequías pensó: wow, viene un hombre de Dios. A lo mejor pensó que venía a declararle otra palabra, y las palabras que salieron de la boca de Isaías era: arregla tu casa, porque no vivirás, sino que morirás. Y ahora es tremendo lo que ocurre acá. Vemos a Ezequías, un rey, uno de los reyes que había agradado al Señor. Podemos ver en las Escrituras, puedes ir al capítulo 18
de Segunda de Reyes y puedes ver que Ezequías ciertamente decidió no hacer lo que había hecho su padre o su abuelo, sino que decidió agradar a Dios. Y vemos que Ezequías con solo 25 años de edad comienza su reinado. Y él quita los lugares altos donde adoraban y ofrecían sacrificios a Baal. Quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. 3. Hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. La palabra del Señor nos sigue enseñando que este rey restauró el templo del Señor. 5. Celebró las Pascuas y tuvo victorias extraordinarias en su reinado, porque Dios estaba con él, porque él decidió obedecer al Señor y decidió buscar a Dios. Por eso pienso que a lo mejor Ezequías no pensaba que esa era la palabra que iba a recibir de parte de Isaías, porque a veces como creyentes pensamos que, que no merecemos una sentencia como esta, pero ciertamente la palabra del Señor nos dice, bueno, solo hay uno y ese es solo Dios. Entonces podemos ver que Ezequías en medio de esta situación, él hizo una oración. Yo no veo a Ezequías acá quejarse. Yo no veo a Ezequías acá decir, Señor, ¿por qué a mí? Yo no soy merecedor de esto. Y que es lo que muchas veces hace la iglesia cuando se compara con incluso personas que no son creyentes y personas que empiezan a compararse y decir, ¿cómo es posible que esa persona que es estafadora, cómo es posible que esa persona que roba, que atraca, que hurta, tiene carros último modelo, tiene casas, pero todo no depende de eso? Porque nosotros tenemos una victoria que se llama Jesucristo y no podemos cambiar las cosas terrenales por las cosas espirituales. Y debemos entender que vale la pena guardarse para Dios. Ezequías hace una oración y en esa oración él hace 4 cosas muy interesantes. Él dice que hagas memoria, le rogó al Señor, no le exigió, porque a veces la iglesia se olvida de eso. Las personas a veces quieren ordenarle a Dios y así no funciona el reino de los cielos. Y él les rogó, dice las Escrituras, que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Y dice la Biblia que lloró Ezequías con gran lloro. Ezequías no estaba clamándole al Señor por sanidad. Ezequías no estaba diciéndole al Señor lo que les acabo de mencionar, que no era merecedor de estas cosas. No, él le hizo un ruego al Señor. Le dijo, Señor, haz memoria, por favor. Haz memoria, o sea, recuerda que han dado delante de ti en verdad. A mí me llama mucho la atención, iglesia, porque ¿será que nosotros podemos hacer esta oración que hizo Ezequías? ¿Será que podemos decirle al Señor, Señor, he andado delante de ti en verdad, he andado con un corazón íntegro? O sea, me he esforzado por obedecerte y hacer lo que te agrada. O muchas personas que viven doble vidas en el Evangelio pueden hacer este tipo de oración, claro que no. Pero vemos que el rey Ezequías, aunque no le pidió al Señor sanidad, Dios es misericordioso y bueno. Y Dios no solamente escuchó su oración, porque le dice, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Y cuando el Señor le responde, le dice, he aquí que yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Lo segundo, añadiré a tus días 15 años. Y lo tercero, te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Aunque nada de esto Ezequías se lo había pedido al Señor en su oración, para mí la oración de Ezequías fue más una oración de decirle, Señor, por favor, si me toca morir, espero estar bien contigo, de ponerse a cuenta con el Señor. Y vemos qué hermoso la respuesta de Dios, porque Dios le dio más de lo que Él le pidió. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 3, versículo del 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
Qué hermosas palabras, porque el Señor siempre te quiere dar más de lo que esperas. El Señor siempre nos sorprende. Yo no sé cuántos se identifican con lo que estoy diciendo, pero en mi vida Dios ha sido misericordioso y bondadoso y siempre nos ha dado más de lo que pensamos que merecemos, porque ciertamente Él nos ama y Él tiene poder para hacerlo, pero vemos que vale la pena guardarse para Dios. Él solo le pidió al Señor que recordara su integridad, recordara su vida, y Dios, sin que Él le pidiera sanidad, le dio recompensa. Pero la segunda palabra que trae Isaías a su vida, a él le costó creerla. Isaías viene con una palabra: arregla tus cosas porque vas a morir, no vas a vivir. Pero luego viene con una segunda palabra, y es que todavía no ha salido iba a la mitad del palacio cuando el Señor le vuelve a hablar y él viene de regreso nuevamente. Y esta segunda palabra que le trae el Señor le dice: yo te sano. Pero lamentablemente en muchas ocasiones así es el ser humano. Le cuesta creer lo bueno, pero acepta con facilidad lo malo. Cuando él le dice yo te sano, Ezequías le dice: ¿qué señal tendré de que Dios me va a sanar? Pero cuando recibe la profecía de la muerte, él no dijo y no habló diciendo: ¿qué señal voy a tener de que voy a morir? Recordemos que estamos hablando del profeta Isaías. Era un profeta reconocido por el pueblo de Dios, un hombre al que Dios usaba, hombre que escribió, está el libro en la palabra de Dios, el profeta Isaías, escribió profecías maravillosas, y sobre todo Isaías 53, cuando habló cómo iba a morir Cristo, cuando habla de que por su llaga somos sanados, de que el precio de nuestra paz fue sobre él, dice que Dios puso el pecado de nosotros sobre él. Todo eso usó el Señor a Isaías para poder plasmarlo y escribirlo. No es que había venido un profeta diferente, porque a lo mejor yo lo entendiera si vino Isaías y luego viene otro profeta a dar una palabra diferente. Estamos hablando del mismo profeta y de tiempos muy similares, porque Isaías todavía no se había ido cuando Dios le dice: vuelve, que yo lo voy a sanar. Y lamentablemente él comenzó a pedir señales de esto porque le costaba creer que el mismo Dios que le estaba diciendo que iba a morir es el mismo Dios que ahora le estaba dando una segunda oportunidad. Yo no sé, iglesia, si tú crees o no crees en las promesas de Dios, pero hoy te animo a que creas que Dios lo que dice, Él lo va a cumplir. Y nosotros acá vemos que Él le dice: ok, ¿qué señal? El Señor te va a dar esta señal. ¿Quieres que la sombra retroceda 10 grados o que avance 10 grados? Recordemos que ellos están hablando del reloj de Acaz. Ese era un reloj que no se manejaba como el tiempo de nosotros hoy. Era un reloj que dependía de la luz solar. Y a medida de que el sol se iba moviendo, la sombra también iba moviéndose y iba anunciando la hora correcta. En ese momento él le dice al profeta Isaías: cosa fácil es que la sombra avance, pero difícil es que retroceda. Ahora mi pregunta es, iglesia, ¿fácil para quién? El mismo Dios que hace que la sombra avance, ¿no puede ser el Dios que haga que la sombra retroceda? Porque a veces nosotros en nuestra humanidad no entendemos el poder y la soberanía de Dios. Por eso Él dice: cosa fácil es. Pero nosotros vemos que la palabra del Señor nos recuerda en el libro de Génesis, capítulo 18, versículos 13 y 14, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? El verso 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Jeremías 32, 27 dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Señor, haz esta pregunta, porque nosotros muchas veces no entendemos el poder de Dios. Para Dios no hay nada difícil, tampoco hay nada imposible para Dios. Y para el que cree, dice las Escrituras, todo es posible. Ezequías es un rey que hizo cosas extraordinarias, y vemos que delante de la adversidad que él estaba atravesando, oró y lloró delante de Dios. Él no detuvo al profeta.
Él no tomó al profeta por la camisa y le dijo, por favor, profeta, intercede por mí. No, él fue de una vez delante de Dios, oró al Señor, clamó al Señor y el Señor le dio una respuesta. El segundo ejemplo que te quiero hablar en este día está en el libro de Hechos. Voy a leer en Hechos capítulo 12, voy a leer versículos del 1 al 19 y dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para matarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de panes sin levadura. Verso 4 dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Verso 5 dice: así que Pedro, estando custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El verso 6 dice: cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Verso 10 dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a las puertas de hierro que daban a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Verso 12. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dio las nuevas de Pedro que estaba a la puerta. Y ellos dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano seña que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. No era un juego lo que estaba ocurriendo en ese pasaje. Vemos que viene una gran persecución sobre las iglesias. Ya Herodes toma a uno de los discípulos, uno de los apóstoles, a Jacobo, hermano de Juan, uno de los que siempre había estado presente en la mayoría de los milagros de Jesús. Vemos que aparte de los apóstoles, en muchas ocasiones aparecen 3 de ellos, que era Jacobo, que era Juan y que era Pedro. Vemos que acá Jacobo es asesinado por Herodes. Ahora él ve que el pueblo tiene una reacción positiva a esto y toma a Pedro y lo encarcela para ejecutarlo. Pero nosotros vemos que acá hay un diseño diabólico. El diablo se levantó para acabar con la iglesia de Cristo. Pero ¿qué estaba haciendo la iglesia? Dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia sin cesar oraba, hacía oración a Dios por él.
Vemos que Pedro estaba pasando un momento de adversidad muy fuerte, pero vemos a la iglesia orando sin cesar. Y eso es lo que debemos hacer hoy en día tú y yo, iglesia. Seguir orando sin cesar, creyéndole al Señor por esa transformación y el cambio que estamos esperando. Que pase esta pandemia, que sean transformadas nuestras naciones. A lo mejor necesitas una transformación en tu familia. Pero vemos que desde el momento que empezó a pasar el proceso que estaban pasando los apóstoles, la iglesia se levantó a orar. Y la Biblia dice en el versículo 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María y la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Mientras estaba pasando todo ese proceso en el que el Señor envía el ángel y empieza a sacar a Pedro, la iglesia estaba orando. Había muchos orando, pero nosotros debemos entender que aunque se levantó un plan de las tinieblas, no hay plan de las tinieblas que pueda permanecer cuando se levanta la iglesia de Jesucristo a orar. La palabra del Señor dice que ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Por eso tú y yo debemos unirnos en oración. Me sorprende en este pasaje la fe de Pedro y la confianza de Pedro. Cómo Pedro estaba durmiendo cuando estaba a punto de morir. Un día antes en la noche, dice las Escrituras, cuando aparece el ángel, ya al día siguiente Pedro iba a morir y él estaba durmiendo, esposado al lado de 2 soldados. Tenía alrededor de 16 soldados y estaba durmiendo al lado de 2, pero en el pasillo había más soldados. La palabra del Señor nos enseña que eran alrededor de 16 soldados los que estaban alrededor de Pedro. Y vemos a Pedro dormir. ¿Cómo Pedro podía dormir en esta situación? Porque la confianza y la fe que Pedro tenía en este momento no era la misma confianza y no era la misma fe que tenía cuando caminó sobre las aguas y se hundió. Ya no era el mismo Pedro. Ya en él había más certeza, más convicción. Él estaba durmiendo, pero aunque él dormía, había una iglesia que estaba orando. Yo no sé qué estás haciendo tú hoy. No sé qué estás haciendo hoy, amigo, que nos estás escuchando. A lo mejor estás atravesando un momento muy difícil. A lo mejor estás atravesando un proceso en el que estás diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo? Déjame decirte, hay una iglesia orando, creyéndole al Señor de que esta pandemia va a pasar pronto con el favor de nuestro Señor. Las personas muchas veces no duermen porque tienen problemas matrimoniales, por deudas, por X situación que estén atravesando. Y vemos a Pedro dormir. Ahora Pedro entendía cómo Jesús en medio de la tormenta estaba durmiendo en la barca. Porque solamente cuando tenemos confianza en el Señor podemos descansar aún cuando tengamos problemas. Y acá vemos que a la iglesia le pasó algo similar a lo que le ocurrió a Ezequías. Pedro sale de ese lugar y toca la puerta donde estaban reunidos los hermanos, y una muchacha que le recibe se emocionó y va a decirle al grupo que estaba orando, les va a decir que Pedro está en la puerta, y ellos no creyeron. O sea, ellos estaban orando, pero no tenían la convicción de que verdaderamente Dios lo podía hacer. Cuando la muchacha le dice, ellos no se alegraron, no dijeron gloria a Dios. No fueron esas las palabras de ellos. Ellos dijeron: no puede ser Pedro. Pero cuando ella abre la puerta y miran a Pedro, quedaron atónitos. Lo mismo que le pasó a Ezequías. Ezequías hizo un ruego a Dios, Dios le respondió y Dios le sana y le extiende 15 años más de vida, y ya le costó creer cuando Dios le dijo que Dios le sanaba. Acá vemos a la iglesia interceder, pero le cuesta creer la respuesta de Dios. No seamos así, iglesia. Confiemos en lo que el Señor nos ha prometido y lo que el Señor nos dice. Tenemos que creer en esa bondad de nuestro Señor. El tercer ejemplo que te quiero tocar en este día está en el libro de Hechos, capítulo 16. Voy a leer versículos del 23 al 24 y dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad,
el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué hermosa palabra podemos leer acá, porque podemos ver que había una situación bastante difícil que estaba atravesando Pablo y Silas. Y ellos estaban atravesando esta situación simplemente por hacer la voluntad de Dios. Simplemente por hacer libre a una muchacha que estaba siendo oprimida, que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Recordemos que la brujería no agrada al Señor. Y vemos que Pablo reprende ese espíritu que hay en esa joven. Esa joven es libre y por eso él estaba preso. Pero lo pusieron preso de tal manera que parecía que había matado, había robado, había estafado. Parecía que eran el peor villano o el peor bandido. Vemos que Pedro también fue encarcelado con muchas guardias a su alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué los tratan como que si fuesen los más peligrosos? Porque nuestra lucha no es ni contra carne ni sangre. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, cuando Cristo vive en ti, tú eres una persona muy peligrosa para las tinieblas. Para el infierno, tú eres un hombre al cual el infierno le teme. No por ti, sino por el Dios que está en ti. Por el Señor que ha tomado el control de tu vida. Y vemos acá cómo ciertamente ellos estaban encarcelados de esta manera. Pero Pablo no se estaba quejando en este lugar. Pablo, a pesar de que lo habían azotado y estaba preso por hacer la voluntad de Dios, vemos que dice las escrituras que ¿qué estaba haciendo? Estaba orando y estaba cantando himnos al Señor. No cualquier canción, estaba adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y es lo que debemos hacer nosotros, iglesia. A pesar de la situación difícil que podamos estar atravesando, dice la Biblia que ya era la medianoche, o sea, ya estaban en plena vigilia y sin vergüenza alguna, no estaban haciendo la oración de Ana, que dice la Biblia que ella oró en su corazón. Estaban haciendo oraciones y cánticos que todos los presos que estaban allí lo estaban escuchando. Ellos no se avergonzaron del evangelio, aunque tenían cepos en sus pies. Los cepos eran una manera de inmovilizar las piernas. Tenían la función de tener dos huecos, ¿verdad? Una tapa que abría, metían los pies allí, quedaban las piernas con poca movilidad, o sea, no podían movilizarlas fácilmente. Y vemos que aunque estaban en esa condición, ellos seguían orando y seguían adorando a Dios. En el momento de adversidad, iglesia, debemos aprender a orar, debemos aprender a adorar a Dios. Por lo general, ¿qué es lo que hace una persona cuando empieza a pasar un momento difícil? Se pone triste, se atribula y esa persona comienza a menguar en la fe, deja de orar, deja de buscar a Dios. A lo mejor si me estás escuchando hoy te estás identificando con lo que te estoy diciendo, porque estás escuchando este mensaje, porque Dios tiene esta palabra para ti en este día. Muchas personas empiezan a afligirse, a entristecerse, y yo también he pasado momentos muy difíciles, y en esos momentos nosotros comenzamos
a menguar en la fe, y debería de ser lo contrario. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Estos hombres comenzaron a orar, estos hombres comenzaron a adorar a Dios, y algo extraordinario ocurrió. Vemos que el carcelero estuvo a punto de quitarse la vida. El carcelero se iba a quitar la vida porque, como leímos en la historia de Pedro, Herodes interrogó a los guardias y los mató a todos. Ellos tenían que cuidar esas personas presas con su propia vida, porque si no, los que iban a morir eran ellos mismos. Le dice, no, tranquilo, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Ahora yo me pregunto, no solamente fue libre Pablo y Silas, todas las cárceles, dice las Escrituras, que se abrieron y todos quedaron libres. ¿Cómo estos hombres, que a lo mejor sí estaban siendo condenados justamente por ser ladrones, por ser asesinos, dependiendo de lo que hayan hecho ellos en contra de la ley establecida en ese país? Y vemos que ellos ninguno se fue, porque es cuando el Señor, cuando el poder de Dios se hace manifiesto, las personas son libres, y esas personas en medio de la libertad empiezan a hacer las cosas como es correcto. Y nosotros vemos que Pablo le predicó, y este hombre creyó, y no solamente creyó él, también creyó su casa. Valió la pena seguir orando en ese lugar y adorando a Dios. Si Pablo se queda callado, si Pablo comienza a quejarse, si Pablo comienza a renegar de Dios, si Pablo comienza, Señor, ¿por qué estoy haciendo esto si yo solo hice tu obra y tu voluntad? Ese hombre no hubiese conocido de Cristo, y los que estaban presos a su alrededor no hubiesen sabido lo que era verdaderamente el poder de Dios. Esta oración, este pasaje para mí es muy especial, porque cuando yo llegué a los caminos del Señor, mi familia no era creyente, y mi familia no sabe esto, pero yo comencé a orar creyendo esta palabra. Y cuando yo estaba en mi cuarto orando, y allí estaba yo llorándole al Señor, yo le decía, Señor, así como Pablo y Silas, cuando ellos estaban orando, no fueron libres solamente ellos, fue libre todos los que estaban allí. Y yo empezaba a profetizar, las cadenas caen, el pecado se va de este hogar en el nombre de Jesús. Por eso este pasaje es de mucha valía para mí, porque creí esta palabra, y hoy puedo decirte de parte del Señor, yo y mi casa le serviremos al Señor, porque toda mi familia le sirve a Cristo, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, y vamos avanzando, vamos por más. Mis hijas, todos decidimos entregarle nuestras vidas al Señor. ¿Qué hacer en medio de la adversidad, iglesia? La misma palabra nos los enseña. Debemos orar, debemos clamar a Dios, debemos adorarle a Dios. Nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo Jesús. Para terminar, quiero compartirte esto. El libro de Santiago, capítulo 5, verso 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No sé si sientes mucha aflicción en este tiempo. Estamos atravesando a nivel mundial una situación bastante difícil. En algunos países ha sido más difícil que en otros. Pero déjame decirte que si estás afligido, la solución no es deprimirte. La solución es orar, es ir a Él. Pero si estás alegre, agradecido con Dios, canta alabanza, exalta su nombre, glorifícale. Dios te quiere bendecir, Dios quiere transformar tu vida. Debemos entender estos principios y orar, clamar al Señor. No te desanimes, iglesia, sigue adelante, no te apartes del Señor. Al contrario, aférrate aún más a Él. En Él está la solución, en Él está nuestra esperanza. Dios te bendiga grandemente. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que estos hombres estuvieron a punto de perder las vidas y ellos decidieron acercarse al Señor y su situación cambió. Dios puede transformar tu situación hoy. Dios puede cambiar tu vida si tan solo te acercas a Él. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Sigamos orando.
que nuestros brazos no se cansen y nuestras rodillas tampoco de seguir clamándole al Señor. Te bendecimos, te amamos en el amor de Cristo y esperamos que Dios conceda los anhelos de tu corazón. Bendiciones. Qué hermosa palabra de gran bendición para nuestras vidas. ¿Qué hacer en los momentos de adversidad? Debemos confiar cada día en el Señor. Hoy te invito a entregarle tus cargas, a entregarle tus necesidades. Jesús dijo, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él le dijo a sus discípulos, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre nunca. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Hoy te invito a ir a Jesús, a que te sacies de ese pan, a que bebas de esa agua y siempre tengas la bendición del Señor en tu vida. Te invito a que si es tu anhelo aceptar a Jesús en tu corazón, repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón. Yo reconozco que he pecado y me arrepiento. Te invito a que entres en mi corazón. Yo te acepto como mi Señor y único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Camina conmigo cada día de mi vida, desde hoy y para siempre. Amén. Déjame felicitarte porque has tomado la mejor decisión de tu vida, has aceptado a Jesús en tu corazón. Búscale cada día, ten un encuentro especial con Él, porque Jesús te está llamando. Jesús quiere caminar contigo, Jesús quiere que tu vida sea mejor. Les recordamos que somos el Centro Cristiano Internacional Buscadores de su Presencia, un lugar de restauración familiar. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @CCI Buscadores de su Presencia y en Facebook como Buscadores de su Presencia. Envíennos un mensaje directo, escríbanos su petición de oración, que nosotros con todo gusto vamos a estar orando por ustedes y por sus familias. Dios los bendiga.